Hola a todos, soy Diana. En esta ocasión vamos a hablar de los crueles instrumentos que eran usados durante la Inquisición. En 1478, los reyes católicos fundaron la famosa Inquisición, con el fin de mantener el catolicismo más puro en todos sus territorios. Fue creada para que actuase como un tribunal con el fin de descubrir y someter a juicio a los herejes que fueran encontrando. Esto también llevó al crecimiento del odio entre judíos y cristianos, ya que cuando una persona tenía una rencilla con algún vecino o conocido, lo acusaba directamente de ser judío, para llevarlo a juicio y meterlo en problemas. De este modo, aumentó notablemente el número de denuncias falsas contra acusaciones por ser judío o por ser hereje. Tanto el gobierno como los demás funcionarios proclamaban que era importante expandir el catolicismo real. Por ello, promulgaron leyes para prohibir los matrimonios mixtos entre cristianos y judíos, o judíos conversos, ya que según ellos ensuciaban la pureza de la sangre. A raíz de este rechazo continuo y creciente, muchos judíos que no renunciaron a su fe fueron asesinados injustamente y otros muchos expulsados del país. Veamos ahora algunos de los instrumentos de tortura empleados por la Inquisición española. La sierra. Este instrumento de tortura no necesita muchas explicaciones. Debido a la posición invertida del reo, se asegura suficiente oxigenación al cerebro y se impide la pérdida general de sangre, con lo que la víctima no pierde el conocimiento hasta que la sierra alcanza el ombligo, e incluso el pecho, según los relatos contados en el siglo XIX. La pera, oral, anal o vaginal. Eran forzados en la boca, recto o vagina de la víctima, y allí expandidos a fuerza por el tornillo a su máxima apertura. El interior de la cavidad en cuestión era irremediablemente mutilada y normalmente provocaba la muerte. Las puntas al final de los segmentos servían para cortar mejor la garganta, los intestinos y el cérvix. El uso de la pera originalmente fue ideado para aquellas mujeres que habían sido encontradas de supuesta unión sexual con el diablo o con los familiares de ellas mismas. La doncella de hierro. Era un envase, caja cerrada, similar a un ataúd que estaba parado íntegramente y cerrado firmemente. En uno de sus lados había una puerta, y sobre ella se añadieron unos pinchos. Se colocaba a la víctima parada ahí dentro. Cuando la puerta con sus pinchos se cerraba, estos últimos se dirigían a los cuerpos de las víctimas. Las garras no fueron diseñadas para matar. Sin embargo, la víctima podía disfrutar de su nuevo hogar varios días antes de morir. La rueda para despedazar. Era el instrumento de ejecución más común en la época de Europa germánica, después de la horca, desde la Baja Edad Media hasta principios del siglo XVIII. La víctima era colocada desnuda en el suelo, y con la misma rueda se le rompían los huesos y las articulaciones de las extremidades, incluidas cadera y hombros. Posteriormente se ataba a la rueda, que era colocada en un poste que después se alzaba. Los cuervos y otros animales arrancaban tiras de carne y vaciaban los ojos de la víctima hasta que a ésta le llegaba la muerte. El desgarrador de senos. Ya sean frías o a altas temperaturas, las cuatro puntas desgarraban hasta convertir en masas sin forma los senos de incontables mujeres condenadas por herejía, blasfemia, adulterio y muchos otros actos libidinosos, aborto provocado, magia blanca erótica y otros delitos. En varios lugares de diferentes épocas y en determinadas regiones de Francia y Alemania hasta el siglo XVIII, un mordisco con dientes al rojo vivo se aplicaba a uno de los pechos de las madres solteras, a menudo mientras sus criaturas se contorsionaban en el suelo, salpicadas por la sangre materna.
Además de la función punitiva, el desgarramiento de senos servía como procedimiento inquisitorial y judicial. La cuna de Judas. La víctima era izada y descendida sobre la punta de la pirámide, de tal forma que su peso reposa sobre el punto situado en el ano, la vagina, bajo el escroto o bajo el coxis. El verdugo, según las indicaciones de los interrogados, podía variar la presión desde nada hasta todo el peso del cuerpo. Se puede sacudir a la víctima o hacerla caer repetidas veces sobre la punta. El potro. La víctima es atada al potro y estirada poco a poco por periodos de días. Podemos hablar de cuerpos que fueron estirados hasta 30 centímetros. Esto provoca la dislocación de cada una de las partes del cuerpo, ocasionando fuertes ruidos de los huesos dislocados y gritos de agonía. El toro de Falaris. Los reos eran introducidos dentro de la esfinge de un toro de Falaris. Una vez dentro, se producía su quema y los alaridos y gritos de las víctimas salían por la boca del toro, simulando que éste estaba mugiendo. La silla de interrogatorio. Para el inquisidor era un instrumento básico, pues los efectos de los pinchos sobre los reos desnudos eran evidentes. Sufrían atrozmente y podían ser endurecidos cuando se golpeaban brazos o piernas u otras partes del cuerpo. Este asiento habitualmente era de hierro y en ocasiones se calentaba. Las uñas de gato. Eran como 4 dedos de hombre montados sobre un mango. Se empleaban para reducir a tiras la carne de los reos y extraerle los huesos en cualquier parte del cuerpo, abdomen, espalda, extremidades o pecho. La garrucha. Consistía en amarrar al preso con los brazos hacia atrás, colgarlo y subirlo lentamente. Cuando se encontraba a determinada altura, era soltado bruscamente, sujetándosele fuertemente antes de que tocase el piso. El dolor producido en ese momento era mucho mayor que el originado por la subida. Si el preso no confesaba en la segunda subida, le colocaban un sobrepeso en los pies, a fin de aumentar el dolor. Aplastacabezas o cráneos. Casco finalizado en un torno con una manivela. El casco, a su vez, estaba colocado en una estructura metálica que permitía que al girar la manivela fuera bajando. Pues bien, la víctima se tumbaba boca abajo con la mandíbula apoyada en el suelo, colocándosele entonces el casco y se comenzaba a girar la manivela, provocándole la ruptura de los dientes, el quebranto de la mandíbula y de los huesos del cráneo, antes de estrujar el cerebro. El mecanismo, por tanto, actuaba como una prensa. El collar de púas punitivo. Está provisto de pinchos en todos lados. El instrumento pesaba más de 5 kilos. Se colocaba en el cuello de la víctima y a menudo se convertía en un medio de ejecución. La erosión hasta el hueso de la carne del cuello, hombros y mandíbula que producía la progresiva gangrena, la infección febril y la erosión final de los huesos, sobre todo de las vértebras desencarnadas que conducían irremediablemente a una muerte segura, atroz y rápida. Aparte de esto, el collar presentaba la ventaja de economizar tiempo y dinero. Su función era pasiva y no requería esfuerzo. Por lo tanto, no había necesidad de pagar a un verdugo. Como vemos, la Inquisición ha sido una de las instituciones más horrorosas de la historia de la humanidad. Provocó miles de muertes, muchas de ellas injustamente, y fue el brazo armado de la Iglesia para imponer mediante el terror su pensamiento social, religioso y sexual a toda la sociedad. Es una de las partes más negras de la Iglesia Católica de todos los tiempos. Bueno, gregorianos, espero que les haya gustado el video.
No se olviden suscribirse al canal de Doña Gregoria si es que no lo han hecho. Que Dios y la Virgen de Guadalupe los llene a todos de inmensas bendiciones. Hasta el próximo video.